Entramos al segmento político de nuestro programa del día de hoy y por supuesto vamos a hablar de las listas, de cómo quedaron las listas, qué impacto van a tener para la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Como todos sabemos, bueno, fue un episodio de tragicomedia lo que ocurrió entre viernes, sábado, domingo, lunes y se extendió hasta el martes con candidatos que se fueron agregando progresivamente, con cambios, con candidaturas que se presentan como testimoniales. No sabemos si los intendentes efectivamente van a bajar a los puestos de diputados o de concejales o hasta de consejeros escolares. Bueno, vamos a ver cómo ve este panorama que va a empezar a evidenciarse en la lucha política a partir de estos días el analista político Oscar Romano, que es socio y director de la consultora Recomunicar. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches, un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Oscar, contanos, ¿cómo, ahora que ya sabemos quiénes son los candidatos de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves la lucha política? ¿Ves alguno con ventaja? ¿Ves que la pelea se polariza? Yo creo que la primera conclusión a la que podemos llegar después del cierre de listas es que la clase política, e incluyo acá a toda la clase política, sigue hablándose a sí misma. Vemos por un lado todo lo que es el conjunto de peronismo, de kicilofismo ahora y de kirchnerismo, por un lado tratando de dirimir algunas diferencias entre ellos, poniendo a gente de la cámpora, poniendo a gente más cercana a Kicillof, algunos de más cercanos a intendentes peronistas, y por otro lado también la Libertad Avanza, en su alianza con el PRO, también una lucha interna entre los libertarios, entre el oficialismo nacional, principalmente entre el grupo La Fuerza del Cielo, liderada por Santiago Caputo, donde está el Gordo Dan, que quedaron afuera y son los grandes perdedores de la contienda interna, y todo el armado de Sebastián Pareja, el armador político junto con Karina Milei en la provincia. Pero son discusiones que no le hablan a la gente, yo no veo que no se haya producido un interés, por lo menos de los ciudadanos, en ir con muchas ganas a votar, dada estas circunstancias que tienen que ver más con cuestiones políticas y que la gente queda bastante afuera. No se discutieron proyectos, no se discutieron ideas y hay que ver cuál va a ser la reacción de la gente en septiembre en las elecciones bonaerenses. ¿Te da miedo que haya mucha abstención? ¿Prevés que la gente no va a estar motivada para ir a elegir entre estos candidatos? Yo creo que la gente ya está empezando a mostrar su enojo, hartazgo. Una especie de hartazgo, una especie de fastidio también, porque hay que ver si el ninguneo a estas elecciones que se dio en varias provincias, por ejemplo en Tierra del Fuego y en algunas provincias también del norte argentino, hay que ver si este ninguneo se transforma en un enojo. Nosotros, ¿te acordás, Laura, que algo así ocurrió en las elecciones del 2001, donde había no solamente un ninguneo a lo que fueron las elecciones legislativas, sino también un enojo? Me acuerdo de fetas de salame, fetas de queso metidos en los sobres, y no creo que se llegue a ese punto, pero estamos viendo cierto hartazgo en las personas, especialmente por esto. No se están resolviendo algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la situación económica, que si bien algunos números macroeconómicos mejoraron, eso está a la vista, pero hay que ver la microeconomía, el día a día, que empieza a haber ciertos faltantes en la vida diaria de las personas, y también las respuestas que pueda dar la oposición a nivel nacional. Entonces, hay que ver cuál va a ser la reacción de la gente, si va a ser un voto o buscando una tercera vía, con esta unión de radicales,
Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires, de peronistas, donde está Monzó, donde está Randazzo, o radicales liderados por Jacobiti, por Lustó, por Angelici, o directamente va a haber una abstención muy fuerte. Bien. ¿Y no entendés que la pelea se polarice entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza? Porque es lo que están buscando, o sea, se están atacando en este comienzo reciente. Kicillof está tirando misiles y Milei ayer en la reunión, sí, en la derecha Fest también tiró misiles contra la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hoy la polarización entre tanto los libertarios como el peronismo, kirchnerismo, está dada, pero sabemos que la opinión pública es muy cambiante. La gente va cambiando también de pensamiento de acuerdo a cómo va no solamente la situación política, sino especialmente la situación económica, y quizás de a poquito empieza a haber una especie de tercera vía. No creo que sea hoy Somos Buenos Aires, creo que le falta bastante fuerza todavía, más que nada porque la polarización está dada por lo que recién comentábamos, pero quizás ese hartazgo se convierta en una especie de esperanza para una tercera vía. Hoy yo no lo veo, pero creo que en algún momento, si tanto los libertarios o el gobierno de Milei junto con el PRO, y desde el lado de la oposición más dura como el kirchnerismo o el peronismo empieza a ser o sigan hablando entre ellos y no solamente resolviendo las cuestiones de la gente, puede existir la posibilidad recién en 2027 para una tercera vía. Pero hoy lo veo muy difícil, dada la polarización, y lo vimos, como dijiste recién, anoche en la derecha Fest, que fue muy claro el mensaje de Milei con quiénes son sus adversarios políticos. Así es, así es. Y el hecho de que hayan elegido a un excomisario, a Bondarenko, en la tercera sección para enfrentar a Magario. Es decir, tenemos dos secciones en la provincia de Buenos Aires que son definitorias en cuanto a cantidad de votos. Tenemos la primera, que es la mayoritaria, y la tercera. En la tercera se enfrentan Magario y Bondarenko. El hecho de haber elegido una figura casi desconocida solo por ser comisario o ser ex policía, ¿crees que implica haber escuchado el reclamo por la inseguridad? Sí, yo creo que un pedazo más de la retórica, que de hecho, principalmente porque la inseguridad no es asunto solamente de la denominada derecha, o es un asunto que la denominada izquierda no lo quiere tratar, sino creo que hoy todos los gobiernos de diferentes ideologías están tratando de resolver el tema de la inseguridad, más que nada por a quienes afecta principalmente, que es a todos los ciudadanos, a todas las personas afecta la inseguridad. Sí creo que es un mensaje claro justamente para polarizar. Estamos hablando justamente de un comisario, de un excomisario, contra Magario, que la vicegobernadora de Kicillof, muy cercana también a Cristina, muy cercana a La Matanza, ella fue intendenta de La Matanza, entonces hay un mensaje político muy interesante ahí. Yo creo que es más el cómo que el qué, lo que buscan ubicarlo a este comisario. Me hizo acordar un poco a la figura de Patti en Escobar, que en su momento fue muy fuerte, y él como intendente de Escobar, hablando de mano dura, y creo que es un mensaje también a la ciudadanía. Hay que ver si el nombre alcanza, porque quizás el nombre no alcanza, pero el mensaje sí alcanza, pero tiene que ser primero conocido a alguien dentro de la política para ser votado. Y hay que ver si le alcanza al gobierno para estos 2 meses construir su figura política. Hoy Clarín publica una encuesta, la primera encuesta que se hizo a partir de los candidatos, en donde dice que la intención de voto a Magario sería 46,5% y a Bondarenko 27,7%.
Digo, bastante alto por ser un personaje prácticamente desconocido. Sí, claramente ahí están votando la marca. La Libertad Avanza, el paraguas. Claro, la Alianza de la Libertad Avanza. Yo creo que tienen un par de meses para hacer crecer su figura. Le va a costar, principalmente por la figura de Magario, está totalmente asociada al gobernador Kicillof. Sí, también puede estar asociada a Espinosa, porque fue la vice de Espinosa, con lo cual, no sé si suma o resta para ella. Claro, y hay que ver también a qué público le hablan, si le alcanza con ese público al que se quiere dirigir el excomisario, el candidato de la Libertad Avanza. Yo creo que le va a costar. Quizás ahí, bueno, obviamente que Sebastián Pareja, el armador, es quien conoce más todo el territorio bonaerense, pero quizás una figura más relevante que haga contrapeso con Magario, hubiera sido más significativo justamente para poder alcanzar cierta notoriedad en estos meses que restan. Y la última pregunta que te hago, la Cámpora quedó muy bien posicionada, el objetivo en todas las listas, en las 8 secciones. ¿El objetivo de la Cámpora es minar a Kicillof? Yo creo que en cuanto al cierre de las listas con la Cámpora, es la calma que antecede a la tormenta. Justamente porque prefirieron, desde el lado obviamente del gobernador Kicillof, llegar a un buen puerto con el arreglo, con la Cámpora, para pasar y transitar estas elecciones, contentar un poco, especialmente con la inclusión de Mayra Mendoza, pero yo creo que a mediano plazo el kicilofismo se va a plantar y va a empezar a postular a la figura de Kicillof ya para las elecciones presidenciales del 2027. Lo que sí nos está hablando mucho es la figura de Massa. Claro. Cómo queda parada. Él pudo incluir algunos, también junto con la Cámpora, algunos integrantes también de su grupo, pero hay que ver cómo se va a dar la lucha en estos 2 años que vienen. Pero sí, creo que este acuerdo llega como para calmar las aguas y también para aquitar un poco la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones, que fue una decisión unilateral. Sí, y bastante polémica. Claro, que a Cristina Fernández de Kirchner no le convencía justamente por que el foco va a estar en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de las elecciones de octubre, que el foco va a estar en la nación. Y la última, ahora sí, definitiva, pero se me ocurrió mientras veníamos hablando también, e incluso la tenía anotada, el tema de las candidaturas testimoniales. Otra vez caer en esa truchada, en esa estrategia berreta de poner nombres que traccionen, que luego no van a ocupar los cargos. Sí, tal cual. Ahí creo que hay una necesidad de poner figuras relevantes. Se ve que no hay dentro de la clase política. Muestra un vacío importante del recambio de figuras. Claro, porque estamos hablando de una clase política con una nueva clase política, que en realidad los nombres más o menos son los mismos. Si uno ve los nombres dentro del peronismo, del kirchnerismo o del lado de Kicillof, se repiten los nombres. Y si vemos también la Libertad Avanza, vamos a ver una especie también de rejunte de viejos peronistas, algunos ex kirchneristas. Entonces hay como una especie de repetición de la vieja clase política. Y hay que ver de nuevo si la gente tiene también las ganas de analizar estas candidaturas testimoniales, la repercusión que pueden tener, o directamente ya el ninguneo dice, bueno, lo voto, yo sé que es testimonial, pero igual lo voto y sigo con mi vida cotidiana tratando de resolver los problemas diarios. Sí, del día a día. Muchísimas gracias, Oscar Romano, por haber estado con nosotros. Nos acompañó el director y socio de la consultora Recomunicar, que, bueno, tuvo la deferencia de hablar estos largos minutos con nosotros. Muchas gracias, Oscar.
Gracias, Laura. Buenas Hasta noches. la próxima. Hasta luego.